Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo, como ven, estoy toda mechuda aquí en la cuarentena, ni siquiera me arreglo. Bueno, creo que nunca me arreglo, pero estoy muy emocionada porque este es el último episodio de Viajando por el Mundo. Lo prometido es deuda, así que les traemos el testimonio de Alfredo Barrientos, que se encuentra estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental en Antioquia, Medellín, Colombia. Así que quédense con nosotros, vamos a ver el video, no se despeguen de la pantalla, denos mucho amor, muchos me gusta, compartidas y vamos a ver qué nos puede contar Alfredo. Muy buenas tardes, me llamo Alfredo Lozada Fuentes. Actualmente culmino estudios en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, en Colombia, residente también en la misma ciudad. Aprovecho esta oportunidad para contarles un poco cómo ha sido el proceso en Colombia con el nuevo virus, el SARS-CoV-2 y su correspondiente enfermedad, el COVID-19. Lo primero para contarles es que el primer caso de persona infectada con COVID-19 en Colombia se reporta mediante boletín oficial por parte del Ministerio de la Salud y la Protección Social, que es como la entidad rectora de la salud en Colombia, el 6 de marzo del presente año, en la ciudad de Bogotá, que es la ciudad capital. Se trató entonces de una joven de 19 años proveniente de la ciudad de Milán en Italia, quien acudió con síntomas a los servicios de salud en la misma ciudad. Esa persona pues se mantuvo en aislamiento domiciliario y pues con permanente seguimiento por parte de la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá y su respectiva entidad promotora de salud o EPS que llamamos en Colombia, que pueden ser entidades públicas o privadas. De esa misma forma también se evidenció de que esta persona había tenido contacto con otras 16 personas de su núcleo familiar a las que se confinaron y pues se les siguió haciendo seguimiento, valga la redundancia. Producto de esta primera confirmación, algunos ciudadanos comenzaron a cuestionar la existencia de protocolos de prevención con los viajeros. Algunos ciudadanos incluso sugirieron cerrar el espacio aéreo para evitar importar casos de contagios y evitar que se diseminara el virus de esta forma. Otra de las propuestas que surgieron fue el aislamiento en cuarentena para quienes llegaban de viajes internacionales y práctica de pruebas diagnósticas en el mismo aeropuerto. Digamos que las falencias no se hicieron esperar y la Contraloría General de la República, que es el ente de control fiscal en la nación, empezó a emitir ciertas alertas y hacer ciertas denuncias, como que por ejemplo el personal destinado para realizar pruebas y controles a los viajeros que ingresaban al aeropuerto no eran suficientes y que no se estaban haciendo correctamente las debidas pruebas. Y asimismo que también se estaban dejando pasar viajeros sin que se hicieran este tipo de controles. Digamos que esto reflejó esas falencias en las autoridades sanitarias y era que no había controles ni desarrollo de pruebas rápidas al momento de ingresar. Así las cosas, se tiene total certeza de que los primeros casos fueron importados desde Italia y España y el resto de casos por contagio en Colombia, por contacto o porque también provenían de otros países, pero en menor proporción. Así pues, el gobierno nacional, ante el anuncio del primer caso de COVID-19 y pues motivado por el cálculo económico, vacila en cerrar por completo las fronteras del país como medida preventiva para evitar que se diseminara el virus. Tan solo 11 días después y mediante mensajes confusos y mediante dos etapas, primero anunciando que se hacía un cierre temporal hasta finales del mes de mayo y luego retractándose, pero anunciando que tan solo iba a ser de un mes el cierre total de fronteras, tanto aérea, terrestres y fluviales.
y más que todo motivado por la presión ciudadana y recomendaciones de los entes de control, se decide cerrar las fronteras, pues ante la evidente insostenibilidad de la situación y presentarse un aumento de infectados provenientes de países extranjeros como España o Italia, señalando de esta forma que las fronteras en Colombia se cerrarían desde el 17 de marzo hasta el próximo 30 de mayo, como ya les había comentado. Al ver, por ejemplo, que el número de casos de infectados en Ecuador y el descontrol que se estaba viendo, se está evidenciando allá, digamos, Colombia toma la decisión de cerrar la frontera con Ecuador y al mismo tiempo en Colombia se decide por parte de alcaldes y gobernadores suspender la celebración de festividades de Semana Santa en Colombia. Por ejemplo, ¿cómo estamos viviendo en Colombia la, la pandemia del SARS-CoV-2? Pues como primera medida estamos viviendo el confinamiento obligatorio, salvo algunas excepciones, por ejemplo el personal militar o los profesionales de la salud o las empresas que producen o distribuyen alimentos. Digamos, se han evidenciado también, se han reforzado este confinamiento obligatorio mediante la imposición de comparendos pedagógicos a las personas que incumplan la medida. Y adicionalmente en el territorio nacional se está implementando algo que llamamos el pico y placa de cédula o pico y cédula. De lo que trata esta medida es restringir la movilidad de las personas para casos solamente excepcionales, por ejemplo, hacer transferencias bancarias o diligencias bancarias indispensables o, por ejemplo, compra de alimentos y medicamentos. Por otra parte, también los profesionales de la salud y la falta de capacidad para afrontar la crisis se hizo evidente. Por ejemplo, algunos profesionales de la salud han sido muy vehementes en denunciar las formas precarias en cómo están desarrollando sus actividades y las faltas de implementos, equipamientos de bioseguridad para desarrollar su labor debidamente. Tanto así ha sido el descontrol en Colombia y la falta de coordinación entre las diferentes entidades en Colombia, las administraciones locales y el gobierno nacional, que el mismo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expresó que los datos emitidos por el gobierno no son verídicos, que no hay total certeza de cuántos son los casos reales por COVID-19 en Colombia y que se necesitan hacer más pruebas diagnósticas y entregar resultados mucho más rápido. Tanto así, tanto así que la cantidad de pruebas que realizaba el Instituto Nacional de la Salud, que es la entidad como encargada de desarrollar ese tipo de pruebas, confirmó que superó su capacidad. Adicionándole a esto, que muchas de las pruebas que se enviaban desde diferentes lugares del territorio nacional se embalaban o se preparaban de mala manera o se tomaban las muestras de mala forma y esto complicaba mucho las cosas. Desde la parte económica ha habido cierto apoyo económico, aunque muy precario, muy insuficiente, por ejemplo, con programas sociales como que existen en Colombia, como el de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que abarca más que todo a estudiantes universitarios, subsidios al adulto mayor, devolución del impuesto al valor agregado o IVA, un programa nuevo que creó por esta contingencia del COVID del gobierno que se llama Ingreso Solidario y mecanismos de protección al cesante. ¿Qué recomendaciones para la gente que no tiene posibilidad de dejar sus trabajos, que vive del día a día o como decimos en Colombia, del rebusque? Pues la principal propuesta por la que se aboga en Colombia, incluso entre la ciudadanía, es que el Estado sea el garante de la atención de la población cesante o que no está trabajando, sea por motivo de suspensión de las actividades económicas por el COVID-19 o porque son población vulnerable. Por ejemplo, esta población que vive del rebusque, que no tienen trabajo formal, sino que viven en la informalidad, y que se les garantice el acceso a la alimentación
que se les garantice la suspensión del pago de arriendos y de los servicios públicos domiciliarios, dado que la mayoría de la población en Colombia no está teniendo ingresos y no tiene la oportunidad de trabajar en este momento, y hacerlo en este momento sería un acto de gran irresponsabilidad y que pondría en riesgo tanto la vida de la misma persona como la de sus familiares. Es necesario que este tipo de acciones se den y que se busquen las alternativas necesarias para que la gente no tenga la necesidad de salir de sus hogares, romper esta cuarentena y sigan contribuyendo al encapsulamiento del nuevo virus y sus efectos adversos. Y como en cualquier otro gobierno latinoamericano, las controversias no se han hecho esperar. Por ejemplo, antes de prolongar después del 13 de abril la cuarentena inicial establecida, el gobierno de Iván Duque empezó a hablarle a la opinión pública acerca de una controversial propuesta como lo era el aislamiento inteligente, que se suponía que era reactivar la economía, ciertos sectores productivos y tratando de mantener ciertas medidas de control, como por ejemplo el distanciamiento social, o sea, mantener una distancia de entre 1 y 2 metros entre persona y persona para evitar el contacto directo. Por ejemplo, el uso de tapabocas y otras. Y además de eso, pues tratando de sustentar su propuesta económica, de reactivación económica, sin sustento científico que la apoyara, ¿cierto? Como una medida de presentar de presentar esta propuesta. Incluso yendo en contravía de lo anunciado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que recomienda no levantar demasiado rápido o tan rápido, o por lo menos en este momento, las medidas que se han tomado, dado que esto podría ser peor porque podría resurgir un brote de la enfermedad y por tanto el impacto económico pues sería más grave y prolongado. Digamos, ¿qué recomendaciones se le pueden dar desde Colombia a las personas que también están afrontando esta situación? Hay muchas, la principal es por voluntad propia, por responsabilidad propia, consigo mismo o misma y con los suyos y con los demás, mantener el confinamiento social obligatorio. Por ejemplo, otra de las medidas que se le pueden hacer recomendación a las personas es tratar de mantener muy buen lavado de mano y usar incluso, por ejemplo, agentes desinfectantes para las manos a base de alcohol, ¿cierto? O incluso alcohol mismo, ¿cierto? Con un grado de concentración igual o superior al 60%. Por ejemplo, el uso de las máscaras de protección. Tratar de que sean máscaras, digamos, de buena calidad, por decirlo así. Tratar de hacerlo, aunque últimamente en Colombia pues se está utilizando mucho la alternativa que es la mascarilla hecha con tela. Y pues aunque el tema de la mascarilla no es infalible, pues por lo menos sí se convierte en una barrera que podría ayudar a prevenir que las personas se contagien de forma más rápida o más fácil. Y recomendaciones, ¿qué recomendaciones se le puede brindar a la gente que no tiene posibilidad de dejar sus trabajos, que vive del día a día o como decimos en Colombia, del rebusque? Pues la principal medida que se le está recomendando, que se recomienda y por la que se está abogando en Colombia, básicamente para la población vulnerable y los cesantes, es que el Estado sea garante de atención de la población cesante y vulnerable, dado pues que la economía no está activa y estas personas o no tienen o han sido suspendidas sus fuentes de ingreso. Y pues que sea el Estado quien en momentos de
de cesación que garantice que las personas tengan un acceso a la alimentación. Estuvo muy interesante todo lo que nos proporcionó Alfredo, varios datos y un contexto muy distinto aquí al mexicano. Y pues aquí quedó Viajando por el Mundo, episodio 4. Vamos a empezar con Viajando por México, con las vivencias de muchos amigos y conocidos de cómo se está viviendo esta pandemia en los estados, porque bueno, al menos Laura, Jesús y yo nos encontramos en la Ciudad de México, pues es muy distinto a lo que se está viviendo en los estados. Así que ustedes tienen otros testimonios o cosas que contarnos, platíquenos en la cajita de comentarios o también manden a sus amigos para que nos manden sus testimonios. Y recuerden que la curiosidad no mató al gato.